La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Yo quisiera compartir, hermanos, si pudiéramos abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, y quiero hablarles con este tema: Cristo, Salvador de lo perdido, pero ahora encontrados en Él. Cristo, Salvador de lo perdido, pero ahora encontrados en Él. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Veamos los dos verbos que hay en ese versículo. Primero, él busca, y él encuentra, y él salva. Quiero hablarles, entonces, hermanos, con este tema: Jesucristo, buscador y salvador de los perdidos. Jesucristo, buscador y salvador de los perdidos. Frente a nosotros, hermanos, tenemos esta historia de este hombre llamado Zaqueo, pero póngase su nombre, hermano: Juan, María, Reina, Paola, Samuel. Ponga su nombre en ese lugar. Y en esta tarde quisiera hacer alguna comparación entre lo que este hombre Zaqueo y nosotros fuimos y somos muy similares. Este hombre Zaqueo era un hombre peculiar, no era un hombre normal. Era un hombre que tenía muchas posesiones. En ese tiempo habían judíos que trabajaban para el Imperio Romano. El Imperio Romano era quien gobernaba e imperaba en ese tiempo el mundo conocido. Prácticamente el Imperio Romano gobernaba todo el mundo conocido en ese tiempo, en esa época. Por lo tanto, ellos eran los dueños, prácticamente, podemos decirlo así, de mucha parte de ese mundo conocido. En esa parte de Israel existían estos publicanos. Los publicanos eran judíos pertenecientes al pueblo de Israel que trabajaban para el pueblo romano. ¿Y qué hacían ellos? Básicamente cobraban impuestos, y no solamente lo hacían legalmente y correctamente, sino que generalmente el publicano, aquel que cobraba los impuestos, si hay algún parecido es pura coincidencia, tomaban de más de la población. Zaqueo tomaba, generalmente el publicano era conocido por eso, porque tomaba de más de la población. Por eso es que estos hombres, a lo largo de la palabra del Señor, ustedes lo van a poder ver, los publicanos no eran queridos por el pueblo Israel, por los judíos. No eran nada queridos. ¿Por qué? Porque un judío trabajando para el Imperio Romano y robándonos a sus conciudadanos. Si yo soy de tu misma sangre, y ellos de igual forma, ellos optaban por robarle a sus compañeros, a las personas de su misma raza, de su misma sangre. Aquí tenemos a este hombre llamado Zaqueo, hombre único, que dice la palabra del Señor de que él era jefe de los publicanos y era rico. Este hombre Zaqueo, cuando escuchó acerca del Señor Jesús, él no le conocía, pero él había escuchado de que había un Jesús, había alguien que tenía este nombre, Emanuel,
que venía a redimir al mundo, y él solamente lo había escuchado, pero no le conocía, nunca le había visto. Y dice en el versículo 3 de que cuando él procuraba ver quién era este Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Eso quiere decir de que Zaqueo tenía, digamos, una deficiencia. Desde pequeño, él nunca creció, era alguien de corta estatura, era pequeño. Y él procuraba ver quién era Jesús. ¿Cuántas personas, hermanos, el deseo que hay en su corazón es únicamente ver quién es Jesús? Pero lo que no saben es que están a punto de encontrarse con el Mesías y Salvador de su vida. Zaqueo seguramente había escuchado de la reputación muy buena acerca de este hombre llamado Jesús. O puede ser que había escuchado malas cosas acerca de Jesús, ya que los fariseos, publicanos, de igual forma los escribas hablaban muy mal acerca de él. Las autoridades religiosas hablaban mal acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero él lo que él procuraba era ver a este hombre. Lo único que él quería era ver quién era Jesús. No sé si en medio de nosotros o por la televisión nos ve alguien que únicamente desea saber quién es Jesús o verle de alguna forma. Pero este es el día que ha llegado la salvación a nuestras casas, a nuestra vida. El Señor Jesús procuró y él llegó a esa ciudad llamada Jericó con un propósito. Muchos propósitos le llevaron a esa ciudad, y uno de ellos era encontrar y verse y estar con este hombre llamado Zaqueo. Dice la palabra del Señor de que entonces Zaqueo, cuando vio que Jesús se acercaba por la gran multitud que había ahí, él tuvo que subirse a un árbol que se llama sicómoro. Pero yo quiero hacer alguna comparación, hermanos, con esta deficiencia, con esta debilidad, digamos, de este hombre llamado Zaqueo, que él era corto de estatura, era pequeño. Muchas veces, hermanos, tal vez nosotros aún no hemos venido a Cristo Jesús y nuestras incapacidades hacen que nosotros no podamos ver a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque el versículo 3 lo deja muy claro de que él quería ver a Jesús, pero se encontró con un obstáculo y era su estatura. Porque había grande multitud y él no podía verle, que era su objetivo. Muchas veces, y cuántos de nosotros, con el objetivo de acercarnos a Cristo Jesús, de verle, de aquello que hemos escuchado, de saber si es cierto, hay obstáculos en nuestra vida que nos impiden poder ver. En el caso de Zaqueo fue la multitud, y el caso de él que era corto de estatura. Pero podemos pensar nosotros que lo que me han contado, cuántas cosas he pasado yo, como mi hermana Susan, no tengo absolutamente nada. ¿Será esto un impedimento será que Dios me acepte? ¿Será que Él no va a ver mi condición? Y muchas veces hay tanto impedimento en nuestro corazón para venir y estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero tanta era la desesperación de este hombre, hermanos, y tanto es la desesperación del ser humano en el deseo de conocer algo genuino, algo real, algo que venga del cielo, que hasta un árbol es de gran beneficio para aquel que es pequeño. Hermanos, ese árbol, me imagino cuánto fue de gran bendición para Zaqueo. Y de igual forma en esta tarde, hermanos, el Señor quiere pasar por donde nosotros estamos. El Señor está aquí para bendecir nuestra vida. El Señor está aquí para hablarnos a nuestro corazón. Este hombre Zaqueo se sube a este árbol conocido como un árbol sicómoro para verle. Amigo, persona que escucha en esta tarde, no importando los obstáculos que puedan estar en medio de nosotros y de nuestro Señor Jesucristo, Él nos invita, como este hombre Zaqueo. Él tuvo ese impulso tan importante y él se subió a ese árbol. Tú de igual forma puedes subirte. El Señor quita y aparta todo obstáculo para que tú puedas estar con Él. Ese árbol trajo tanta bendición a este hombre llamado Zaqueo, porque cuando él se subió para verle, el Señor Jesús pasaba por aquel lugar. Y miren qué lindo eso. El versículo 5, leyéndolo muy detenidamente, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Aquí una vez más vemos el corazón de Dios en la persona de Jesucristo, que Él ha venido a buscar. Imagino a nuestro Señor Jesucristo pasando, y Él ya sabía en su omnisciencia que ahí estaba Zaqueo.
Él ya sabía que esa noche, que ese día, tenía una cita divina en casa de este hombre llamado Zaqueo. Dice la palabra del Señor que él le vio. Zaqueo, él lo que puso, hermanos, lo que cada uno de nosotros ponemos es la fe puesta por el Espíritu Santo para creer en Cristo Jesús. Pero quien nos ve, quien nos abraza, quien nos busca es nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha permitido tantas cosas que cada uno de los que estamos acá nos toca pasar con el único fin de que Él voltee a vernos. Con el único fin de que cuando pase y nosotros estemos en ese árbol, Él nos voltea a ver hacia arriba. Y le dijo: Zaqueo, ponga su nombre ahí, date prisa, desciende, ven, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué privilegio, hermanos, que el Señor Jesús, Él le dice: mire, imagínense ustedes este cuadro. Zaqueo vino con el único deseo de ver a Jesús. Qué sorpresa que se lleva de que el Señor Jesús no tenía la idea y el propósito únicamente de verle. No, Él quería verle, estar en su casa y transformar su vida en ese día. El Señor Jesús, de igual forma, ese es el deseo para con nosotros. Tal vez alguno de los que estamos acá únicamente quiere saber acerca de Él, quiere saber un poco más acerca de la religión. Pero no, el propósito que Dios tiene en Cristo Jesús no solamente es que sepamos más de Él, sino que Él transforme nuestras vidas, porque Él quiere posar en nuestro hogar, o sea, en nuestra vida. Zaqueo, este hombre, de haber pensado: bueno, ¿y por qué Jesús me está invitando a que vaya a mi casa? Él se está autoinvitando a mi casa. Pero lo que Jesús comprendía que Zaqueo no sabía era la omnisciencia. Y él sabía de que en Zaqueo había un deseo por conocerla. Hermanos, lo que hay en nuestro corazón por medio de las distintas aflicciones, pruebas o lo que sea que Dios permite para conocerle, nosotros pensamos que eso está mal, pero Dios sabe el camino y la forma a la cual atrae nuestra preciosa atención, con el único fin de posar en nuestro hogar. Jesús, acercándose a Zaqueo, le dice: bueno, desciende, por favor, desciende y date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Amigo, que nos ves por la televisión o que no conoces a Cristo Jesús, el Señor Jesús una vez más te hace una atenta invitación. Hoy es el día y no retrases el tiempo de la salvación. El Señor desea posar en tu vida, transformar tu vida, hacerte una nueva persona por medio de la fe en Cristo Jesús. La historia continúa, mis hermanos, y dice que Él descendió a prisa. ¿Cómo no va a descender a prisa un hombre cuando Él verdaderamente no podía ni verle en medio de la multitud? Y ahora no solo lo logra ver, sino que ahora Jesucristo va a la casa de este hombre. Dice el versículo 6 que Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hay un gozo, hermanos, que no puede dar la fortuna, las riquezas, el empleo, lo que nosotros soñamos que podemos tener. Hermano, estoy seguro que Zaqueo, aún con tanta riqueza que él tenía, de hecho los publicanos y la palabra especifica y dice: y rico. No solamente era publicano, que la mayoría tenían posesiones. Él dice: este era rico. Este jefe publicano llamado Zaqueo era un hombre rico, pero nada le había dado el gozo. Cuando él se baja de ese árbol sicómoro, abraza, me imagino, a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, y le recibió gozoso. Hay un gozo que únicamente puede venir cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que muchos de los que estamos acá lo hemos podido vivir, palpar en nuestra vida constantemente. El gozo de llegar a un lugar de paz, verdaderamente paz interna, paz de nuestro corazón, paz de nuestro espíritu, paz para con Dios. Únicamente puede venir de nuestro Dios Padre en la persona de Jesucristo. Y Zaqueo lo experimentó en ese momento. Dice la palabra que le recibió gozoso. Pero hay algo que todos los que vienen a Jesucristo de igual forma deben de pasar. Y en este tercer punto, hermanos, que deseo compartirles es la murmuración de todos los que están alrededor.
Dice la palabra en el versículo 7 que al ver esto todos murmuraban diciendo de que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo tuvo que soportar la realidad del cambio. Y todos los que venimos a Cristo Jesús tenemos que soportar la realidad del cambio. Así como compartía nuestra hermana Susan, bueno, después ya no tuvo amigos, más que aquellos cristianos que le ponían la música. Pero el Señor permitió todo esto. De igual forma, nosotros tenemos que soportar la murmura. ¿Por qué? Porque es parte. Y Dios desea que dejemos a un lado toda opinión de los hombres para únicamente voltearlo a ver a Él. Zaqueo, al escuchar esta murmuración, esa palabra murmuración es una palabra seria, es hablar en contra de alguien. Zaqueo tuvo que soportarlo, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Criticaban de Cristo y criticaban a Zaqueo porque era un hombre pecador. Imagínense, este hombre no tenía una muy buena reputación, era un ladrón. Detrás de un lugar público, detrás de un trabajo que él realizaba, pero verdaderamente era un ladrón. Era un ladrón con saco. Y Zaqueo, hermanos, sabía esa realidad. Él lo comprendía. Criticaban a Jesús de que se sentaba con estos hombres y Zaqueo escuchó esta murmuración. Hermanos, más es el gozo de ser transformado por el poder del Espíritu Santo que alguien que nos murmure por nuestra vieja y pasada manera de vivir. Zaqueo, al ver esto, estoy seguro que él soportó todo tipo de murmura. Y vean en el versículo 18, esto es lo más 8, perdón. Esto es lo más lindo. Zaqueo dio un testimonio del cambio genuino que él había experimentado por medio de conocer a Cristo Jesús. Dice que él se puso en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya Jesús había gestado un cambio en su interior. Hermanos, estos milagros no pueden venir sino únicamente de Dios. Que aquel hombre pecador cambie totalmente y venga a ser alguien correcto. Y no solamente eso, sino que sea reconciliado con aquellos que a quienes él le había robado. Zaqueo sabía que él era un ladrón, pero cuando Cristo Jesús llegó, lo reconoció, pidió perdón y él decidió devolver. Imagínense qué bendición había llegado a ese lugar. Hermanos, todos nosotros, los que vienen a Cristo, deben comprender esta realidad de que toda murmura debemos soportarla, pero el testimonio interno, el testimonio del Espíritu Santo hablará por nosotros. El testimonio que Cristo Jesús ha obrado en nosotros, la transformación plena, completa, divina que Él ha obrado en nosotros, verdaderamente será algo palpable. El Señor Jesús en el versículo 9 dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, o sea, hijo de Dios, heredero de las promesas del reino de Dios. Y de igual forma, amigo, en esta tarde Dios quiere decir: hoy ha venido la salvación a tu vida. Sea lo que sea que tú seas, sea lo que sea que tú has hecho, Dios tiene un propósito. Por eso es que tú estás acá. Por eso es que has venido a este lugar a escuchar preciosas alabanzas que adoran a Dios. Por eso ha venido nuestra hermana para compartir cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Y de igual forma, por esa razón, existe el cuerpo de Cristo en la tierra, la iglesia, para buscar por medio, somos las manos de nuestro Señor Jesucristo para predicar la palabra del Señor. Pueden haber muchos Zaqueos. De hecho, aquí entre nosotros sabemos muchos que fuimos como Zaqueo. Pero también habemos muchos que cuando Cristo llegó a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra vida, Él nos transformó. Y escuchamos esta hermosa palabra en nuestro oído como una palabra muy romántica y suave. Hoy ha venido la salvación a tu vida. Cuando nosotros somos salvos, hermanos, no hay nada que nos pueda apartar del amor del Señor. Verdaderamente, en medio de todo, en medio de toda aflicción, nosotros perseveramos en la fe. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y hermanos,
Hoy el Señor de igual forma habla a nuestro corazón y nos dice: hoy ha venido la salvación a este lugar. Y el versículo 10 es uno de los versículos más hermosos de la palabra del Señor, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A forma de conclusión, deseo decir algo con respecto a este versículo, hermanos. Hay una forma en la cual Dios obra que hemos podido ver a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la iglesia, de todo cristiano. Hemos podido ver de que el Señor le encanta, a Dios le encanta llevar a un hombre a una condición de tal perdición para que él sepa que estaba perdido. ¿Cómo puede entonces Dios venir y obrar en alguien que crea que está bien? Aquel que cree que está bien, pues ¿qué bien necesita esa persona? Ninguno. Pero aquel que sabe que está perdido, aquel que sabe que no tiene nada, sino únicamente le puede venir de lo alto, a esos, hermanos, ha venido Cristo Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Verdaderamente todos nosotros que estamos aquí, que hemos venido a Cristo, lo conocimos en este tipo de forma: pérdida, totalmente extraviados. No solamente en vicios, no, pero puede también ser una situación de depresión, de odio, de amargura interna, de falta de propósito, totalmente. Ciertamente la palabra dice de que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero retomando las palabras de nuestra hermana Susan, ella lo perdió todo de igual forma. Hermanos, y el Señor llega a estas personas. A Él le encanta. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero a lo largo de la historia, Él anhela encontrar a personas que se autodenominan perdidas. Porque si no llegamos al punto de total pérdida, ¿de qué nos va a salvar Él? ¿De qué nos va a salvar Cristo si nosotros creemos que no estamos perdidos, sino que lo tenemos todo? Pero gloria a Dios por la humillación que viene de lo alto al perder todo tipo de cosas que es nuestra seguridad y declararnos perdidos, para que Cristo Jesús toque a nuestra puerta, nos busque y nos salve, porque estamos totalmente extraviados. Puede ser que alguno del que está en este lugar se encuentre en tal condición, o alguien que nos vea por la televisión y escuche estas palabras: tú estás perdido, pero estás en el mejor lugar para que Cristo te salve. Porque todos nosotros de igual forma estamos perdidos, necesitamos ser buscados y salvados por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, a manera de conclusión, este hombre Zaqueo lo único que quería era ver a Jesús. Puede ser que hay alguno de nosotros que lo único que diga es: bueno, yo simplemente quiero escuchar, tengo cierta curiosidad. Pero Cristo Jesús ha preparado todo para que no solamente le pueda ver, sino para que Él te vea a ti y te diga: baja, porque es necesario que yo esté en tu casa. Y es necesario obrar el milagro en tu vida, el milagro de la salvación, del perdón de los pecados, del perdón de toda maldad en contra de Dios. Él desea hacerlo. Él desea obrar en medio de nosotros. Él desea obrar en nuestro corazón. Soportemos todo tipo de murmura. ¿Qué han de pensar de mí si yo he sido tan malo? No tengas problema. Bueno no existe ninguno, dice la palabra del Señor. Si tú eres malo, voltea a quien está a tu lado. Todos somos malos, pero por medio de la transformación de Cristo Jesús en nosotros, aquel malo, obstinado, rebelde de corazón, ha venido a ser manso, lleno del amor de Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Aquellos que éramos totalmente lejanos a Dios y a sus promesas, hemos venido a ser amados de Dios, hijos de Dios y bendecidos de lo alto. Por lo tanto, que Cristo pueda decir en esta tarde, de los que estamos acá o los que nos ven, cualquier persona: este día he venido para dar la salvación. Hoy ha venido la salvación a esta vida, porque Dios tiene un propósito, hermanos. Zaqueo ese día fue transformado completamente. Él devolvió todo. No solamente devolvió lo que justamente robó, devolvió aún más, porque así es la bendición de Dios, hermanos. Transforma nuestra vida y volvemos a ser conforme a su propósito que Él había pensado
desde el principio de los tiempos. Así que, hermanos, amigos, persona que nos escucha, Cristo ha venido con un propósito. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú consideras que tú estás totalmente extraviado, estás en el mejor lugar para que Cristo obre ese precioso milagro. Y si tú crees que tú no estás perdido, oro para que Dios te lleve a un punto de perdición y que digas: necesito a Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por esta tarde, porque aquellos que estamos seguros en ti, salvos, podemos recordar, Señor, y saber de que tú nos has salvado, que tú has obrado un milagro como obraste en Zaqueo, Padre. No mereciendo nada, tú lo hiciste merecedor por tu amor y por tu gracia. Aleluya. Zaqueo no merecía nada bueno de ti. Nosotros tampoco merecíamos, Señor, nada bueno de lo alto. Pero es grande, es tan hermosa tu misericordia. Tú eres un Dios tan grande, poseedor de todo en esta vida. Y has derramado de tu misericordia, Señor, al mundo en la persona de Cristo Jesús. Yo no sé, Señor, cuántos Zaqueos puedan encontrarse en este lugar, o que nos vean por la televisión y nos escuchen. Saben que están perdidos, como nuestra hermana Susan, de igual forma. Estaba totalmente extraviada, todo lo había perdido, pero estaba en el mejor lugar para recibir tu amor, Dios mío. ¿Cuántos de los que estamos acá, Señor, no sé, ha venido a este lugar y Él sabe? Tú sabes, amigo, tú sabes que estás totalmente extraviado. Quiero decirte que estás en el mejor lugar para que Cristo Jesús obre un milagro en esta tarde. Dios mío, lo único que Él pide de nosotros es esa fe que llevó a Zaqueo a subirse a ese árbol. Cualquier obstáculo que tú has levantado en tu corazón y en tu mente en contra de venir a Cristo, no importa. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a poseer las promesas eternas que se encuentran en la persona de Cristo Jesús. Padre, en esta tarde obra milagros, Señor, en medio de los que estamos en este lugar. Eso es lo único que puedo decirte. Ven a Cristo. Él obrará un arrepentimiento de pecados en tu interior. Él obrará un cambio de vida rotunda al comprender de que tú estás perdido. No hay nada que te pueda salvar más que Cristo. Él puede perdonar tus pecados. Él puede borrar tus maldades. Únicamente la sangre de Cristo tiene el poder para hacerlo y darte vida nueva en Cristo Jesús. Dios mío, en esta tarde obra milagros, Señor, ahí en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Aquellos que nos ven por las casas, de igual forma, Señor. Aquel que está frente a una televisión ni sabe por qué está frente a la televisión. Pero ahora yo quiero decirte, estás en el perfecto lugar para recibir el favor de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Ven a Cristo, rinde todo tu orgullo. Tú sabes que no tienes nada, pero Cristo Jesús ha venido a esta tierra para darte salvación y perdonar tus pecados. Y si tú estás perdido, Él te busca y Él te salva. Gracias, Dios mío, por obrar esos preciosos milagros, Señor. Si hay alguno de los que estamos acá que desea, no sabe qué decir, yo quiero dirigirle en una preciosa oración. También los que están por las casas, ustedes pueden decir: Dios, en esta tarde yo quiero conocerte, pero reconozco que mis fallas, que mis errores, que mi maldad me separa de ti. Pero en esta tarde yo creo por la fe en el sacrificio que tú mismo te entregaste en Jesucristo. Y yo creo por la fe de que Jesucristo fue entregado, molido por mí, que Él murió por mis pecados y que en su cuerpo Él llevó mis pecados y que su sangre fue derramada para limpiar mis pecados.
Ahora, dame fe. Y por medio de esa fe, yo creo que la sangre de Cristo puede limpiar mi pecado y yo recibo el perdón de mis pecados. Ahora, hazme una nueva criatura. Hazme vivir, Padre, oh Dios, en tus promesas. Cambia, transforma mi vida de muerte a vida, de condenación eterna a vida eterna, y hazme partícipe de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, dile gracias, gracias, gracias. Dios mío, yo te pido por cada uno, Señor, de los que ha venido a ti, Señor. Obra milagros portentosos en cada uno de nosotros, Señor. Y de igual forma, oro, Señor, por cada uno de los que estamos en ti. Ayúdanos a perseverar en todo momento. Perseverar en la fe que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a cada vez más, como nos dijo nuestra hermana Susan, a hablarle a todos los que están a nuestro alrededor. Padre, que nuestra boca pueda fluir, Dios mío, tu palabra, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Que podamos siempre invitar, Señor, a personas a venir a escuchar tu palabra, Señor, para que puedan ser bendecidos. Dios mío, gracias por hablarnos en esta tarde, Dios mío. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque sabemos que únicamente toda dádiva y toda bondad, Señor, únicamente puede venir de ti. Tu Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Padre, de igual forma bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, con abundancia de todo bien, Señor. Gozo, paz, Dios mío, paciencia, alegría, amor, Señor. Que podamos rebosar de tus bendiciones, Señor. Que de igual forma podamos ser buenos mayordomos de lo que tú nos has entregado, Señor. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.